Bueno, recién llegado, prácticamente. ¿Cómo va? Hoy tempranito a la mañana. Bienvenido. Qué lindo, se puso tamangos, dirían en mi pueblo. Se puso los tamangos. Me los traje de allá. Ah, muy bien. Muy lindos, ¿eh? Muy bueno, lindos. gracias. ¿Estás acostumbrado a verlo con las rojitas? Sí, hay que renovarse. Bien, muy bien la renovación. Bueno, hay que mudar de piel, hay que las víboras. mudar de piel como la boy, eso es un montón. Me dio un poco de miedo, le digo. Sí, ahí ya no sé si coincidí tanto. Bueno, estamos viendo imágenes de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Colombia. Nosotros ayer lo contábamos y contábamos el resultado. Tuvimos la oportunidad de hablar con un ciudadano colombiano, que es un estudiante que está aquí residiendo hace 2 años y medio, pero vos estuviste ahí. Estuve en Bogotá, sí, estuvimos cubriendo lo que fue el plebiscito y viviendo lo que fue la gran sorpresa para todos. Lorena, creo que todos los actores de la política del mundo esperaban otro resultado. El pueblo colombiano mayoritariamente eligió no ir a votar, que eso ya es un dato. Ese es el primer dato. Sí, claro. El 62% de los colombianos eligieron no participar, un país donde el voto es voluntario y donde hay una larga tradición de abstención que expresa, entiendo yo, un rechazo al sistema. A la clase política, al sistema. Un rechazo al sistema. Claro. Y del 38 que fue a votar, la mitad y un pelito eligió decirle que no al tratado que había firmado el gobierno con la guerrilla de la FARC. Hubo también un porcentaje de gente que decidió, digamos, anular el voto de una manera bastante particular, como diciendo no estoy de acuerdo ni con el sí ni con el no. Sí, porque no estaba la posibilidad de la abstención. No, la abstención sí, no estaba la posibilidad de expresar el voto en blanco. Bien. Entonces hubo muchos que ante la imposibilidad y la demanda que había de pedir votar en blanco, bueno, buscaron anular el voto como una manera también de expresar ese rechazo. Te quiero consultar, porque vos estuviste ahí palpando la temperatura y el termómetro de lo que pasaba en la sociedad colombiana, algo que conversaba con el embajador Marcelo Stubrin, el embajador argentino en Colombia, hace algunas horas atrás. Él decía, la mirada que uno puede tener desde la diplomacia, obviamente, no es un hombre que se vaya a poner en otro lugar, es un diplomático, no debe. Digo, pero la sensación o la mirada es de barajar y dar de nuevo, a partir de esto que ocurrió. ¿Vos lo ves de la misma forma? Sí, es así. No estaba claro, Lore, cuando recién termina los resultados, que fue bastante rápido, porque primero la votación termina a las 4 de la tarde, allá no es el horario nuestro, que termina a las 6. Y segundo, que cuando empezaron a llegar los números que daban el no, un desconcierto generalizado y un silencio de radio para la dirigencia política de primer nivel que no sabía qué decir porque todos, ya te digo, la expectativa era otra. Sale en primero un comunicado, un Twitter de las FARC, desde La Habana, de los dirigentes de la FARC, diciendo que ellos siguen apostando a la paz. Sale el presidente Santos en un sentido similar, diciendo, bueno, hay que barajar y dar de vuelta. Pero lo más importante, Álvaro Uribe, expresidente, líder de la posición del no, en soledad absoluta, hay que decirlo, salió también con un discurso similar, diciendo no estamos en contra de la paz, queremos la paz, no queremos este acuerdo de paz, no queremos este tratado. Y había, bueno, se vio en las urnas, ¿no? Pero había mucho rechazo inclusive entre los votantes del sí al acuerdo firmado, a los beneficios que se les daba a la FARC. Uno entiende que era el precio a pagar para la paz. Pero la sociedad colombiana mayoritariamente sintió como una afrenta que se le dieran beneficios a quienes generan un rechazo mayoritario absoluto. Y después de 4 años de negociaciones, de esas 270 páginas. 297 páginas. De, digamos, una cantidad de ítems y de cuestiones, porque hoy escuchaba a algunos analistas, y esto claramente vos lo debes saber porque lo estuviste viendo y demás, acerca de cuáles iban a ser las penas para aquellos que hubieran cometido determinados delitos considerados como de lesa humanidad, etcétera, etcétera, con no sé, el condonamiento de algunas de esas cuestiones, pero de todas maneras con algunas penas que iban un poco más arriba de lo que se especulaba. ¿No pudo haber habido una mala comunicación con la población para poder entender un texto tan extenso de tantos años de negociación? Mirá, Lore, yo creo que lo positivo, la verdad, me impactó primero mal porque como la mayoría de los de afuera de Colombia esperábamos que llegara la paz. Creo que la paz es una buena noticia para la región, no solo para los colombianos, pero por supuesto para Colombia también. Pero después traté de entenderlo y comprendí que se subestimó al pueblo colombiano. Y me parece saludable que el pueblo colombiano haya rechazado esa subestimación, porque era como que ya estaba todo. Ya se había firmado el tratado, la ONU, el Papa, Barack Obama, los presidentes de la región, los opositores de la región. Si hay algo que une a la dirigencia política regional, no solo en la Argentina, que viajó Massa también a la firma del acuerdo. En Venezuela, Capriles y Maduro se expresaron también en favor de la paz.
pero se subestimó al pueblo colombiano. Se dijo, bueno, vengan a votar y pongan es un trámite, la frutilla del postre para esto. Y eso no pasó. Y eso implicó comunicar mal un acuerdo laborioso, difícil de explicar y que probablemente nadie iba a leer, o la mayoría de la gente no iba a leer. Ese es el punto. Entonces, la impresión que me traje comunicacionalmente, algo que por ahí es más para nosotros, ¿no? Pero predominaron las redes sociales antes que los medios. La mayoría de los medios tradicionales, los medios grandes, apostaban también por el sí. Pero en las redes sociales circulaba la cosa iba por otro lado. Otra información muchas veces falaz, porque al no haber un periodista que filtre, había una creencia generalizada, por ejemplo, de que para financiar el acuerdo de paz y la reinserción económica de la FARC, el Estado iba a aumentar los impuestos. Y eso llevó a que mucha gente decidiera su voto por el no en base a eso, que no era falaz. Era falaz. Pero bueno, la subestimación... Acuerdos anteriores habían sido más sencillos en términos de la estructuración de esos acuerdos y de las decisiones que se tomaban, que también fueron plebiscitos posteriores para ir hacia adelante. ¿Qué pasa ahora? Digo, después de 4 años de trabajo, de un gobierno que apostó por la paz, digo, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se sigue? Bueno, ya te digo, en principio un gran desconcierto, nadie sabía qué iba a pasar. En los medios colombianos uno escuchaba, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vuelven la FARC a la selva? ¿Vuelve Santos a ordenarle al ejército que los ataque? Primó la cordura. Tanto la FARC como el gobierno, como Uribe, como voz de la oposición, se expresaron en el sentido de volver a negociar. Se entiende a partir del resultado que las FARC van a tener que ceder más, que no van a tener los beneficios que era esto, la justicia orientada hacia la búsqueda de la verdad y no hacia lo punitivo. Las bancas en el Congreso que tenían asignadas, digamos, ya a partir del tratado, sin ir a elecciones previas. Y, bueno, ciertos beneficios económicos que tenían lógica por la cuestión de la reinserción de gente que ha venido combatiendo y no trabajando. Muchísimos años pero bueno, todo esto fue rechazado por la sociedad colombiana, va a haber que renegociarlo. Es incierto saber cuánto y cómo va a ser esa negociación. Por lo pronto, el jefe de la misión de negociación del gobierno, Humberto de la Calle, presentó su renuncia, le están pidiendo que la reconsidere. Va a llevar un tiempo esto. Hay que ver cuánta voluntad tienen las FARC de ceder, cuánta vocación tiene el gobierno de cederle protagonismo a Uribe, que pasa a ser el gran jugador de la política colombiana nuevamente. Un hombre polémico, por otra parte, también. Muy polémico Uribe, pero el que mejor leyó la política, la situación política, y el expresidente con una popularidad que lo convierte en la figura más importante de la política colombiana, con todas las desventajas que eso implica, ¿no? Bueno, haber tenido además tu palabra de primera mano, porque estuviste allí en Bogotá cubriendo lo que pasó en este plebiscito, y quiero proponerte muy cortito que hagamos algo que es creo que para el mundo, la imagen del día, ¿no? Con la presencia del Papa en este pueblo italiano devastado verdaderamente. Destruido totalmente. Por el terremoto, ¿no? Nuevamente el Papa jugando a los simbolismos. No es nuevo, la Iglesia juega a los simbolismos, ¿no? La cruz es un símbolo en sí misma, y sacándose, ayornado a la nueva era, sacándose fotos en los lugares conflictivos, en los márgenes, como le gusta decir a él, ¿no? Las visitas a los países que están más afuera del sistema, la visita a los países donde no hay presencia mayoritaria del cristianismo, del catolicismo. Ahora estuvo en Azerbaiyán, por ejemplo, donde la presencia católica es prácticamente nula. Ahora, también en este sentido, ahora en un ratito vamos a compartir por lo menos una de las fotos, hubo una serie de fotos bien interesantes y bien potentes, además, como esto que decías, ¿no? Como simbolismo y como trascendencia mundial. Digo, el hecho de algo que tiene que ver con un sello muy del Papa Francisco, más que del Vaticano en sí mismo, de la religión católica, que es esta cosa de sorprender con algunas decisiones. Seguramente no a su entorno más cercano, pero sí al mundo en este caso, ¿no? Digamos, mira, esta imagen, por ejemplo. Muy buena foto. ¿No? Estas fotos son muy impresionantes. Y más allá de que haya cierta puesta en escena, pero tampoco vamos a ser tan ilusos de creer que esto es inocente. No. Pero es un papa que busca estar en los lugares conflictivos, ¿no? Que huye de la foto del palacio y, digamos, con interés o sin él, probablemente con interés, pero no le quita validez, que busca estar en los lugares conflictivos, busca ir a donde está el dolor, a donde está la necesidad, a donde está la miseria, la marginación, en este caso un desastre natural. Y es parte de lo que tenemos que entender los argentinos después de ese mensaje, de esos minutos que envió de mensaje a los argentinos, explicando precisamente esto. Yo creo que ahí es donde está y donde reside la razón final. Ponerse la patria al hombro. Exacto, y de la no llegada que no es poner el hombro
porque No. hubo medios Sí. que lo malinterpretaron No, a propósito, no. me Es parece. ponerse No la dijo patria al poner el hombro, hombro, dijo no. poner la patria. Exactamente, ir al llevándola a hombro. nosotros, llevarla a la patria, Sí, ¿no? sí, sí. Y revalorizar el concepto de patria que Claro, ha sido desvalorizado. claro. Pero esas fotos, ¿no?, que veíamos recién, digo, tienen que ver también con ese sentido último, con Sí. la expresión del Papa de decir, bueno, Argentina no es el único lugar en el mundo al que tengo que ir y hay lugares donde me necesitan más. No, y una agenda del Papa que sale de la agenda de la política, rompe con la agenda de la política y busca estar en lugares donde la dirigencia política no quiere, no puede o no sabe entender que tiene que estar. Gracias. De nada, un placer. Felicidad. Gracias. Gracias por haber venido y por habernos contado todo desde el lugar de los hechos.